están ustedes? Muy buen día, un gusto de saludarlos. Hoy día vamos a presentar a un profesor con el que vamos a conversar sobre un tema muy delicado. Imagina recibir el alta médica, armar su bolso, estar listo para volver a casa y descubrir que no hay nadie esperándolo afuera. Peor aún, descubrir que no tiene un hogar a donde regresar. Esta es la dramática e invisible realidad que hoy viven cerca de 1.000 personas en nuestro país. Hombres, mujeres y de manera muy dolorosa también niños y adultos mayores que no están enfermos, pero que habitan de forma permanente en las camas de los hospitales públicos chilenos porque fueron abandonados por sus familias o por el sistema. Vamos a conversar con Pablo Pizarro. Él es ingeniero civil industrial, magíster en salud pública, director de la carrera de Ingeniería Civil en Biomedicina de la Universidad del Desarrollo. ¿Cómo estás tú, profesor? Muy buen día, muchas gracias por recibirnos. Hola Miriam, muy buenos días y muy buenos días a todas las personas que nos están viendo. Oye, Pablo, a ver, hablamos de un problema sociosanitario más bien, ¿no? Grave, que equivale a tener más o menos como dos hospitales paralizados, ocupados por personas que no necesitan estar ahí, no tienen una red de apoyo, ni cuidado, ni dignidad. Cuéntame cómo llegamos a este nivel de desprotección, qué pasa con esas familias y qué soluciones urgentes existen para liberar esas camas y devolverle la dignidad a estas personas. Sí, Miriam, súper interesante el tema de hoy día, porque Chile la verdad es que está enfrentando una crisis silenciosa de cuidados de largo plazo. En el tiempo, lamentablemente, el proceso de envejecimiento poblacional trae consigo algunas consecuencias como esta, de personas que son abandonadas en los hospitales y están ocupando una cama que es para la recuperación de la salud, pero la verdad la están ocupando por fines sociosanitarios, porque justamente como tú hacías la introducción, no hay nadie que los pueda ir a buscar a esos hospitales para llevarlos a sus hogares de manera permanente. Y esta crisis se debe principalmente a políticas que deberíamos haber empezado hace muchos años atrás para establecer en un país que envejece aceleradamente cómo cuidar a las personas mayores, sobre todo las que tienen niveles de dependencia mayor, que requieren cuidado especializado. Y primero, respondiendo a tu pregunta sobre las causas, lo que comentaba inicialmente, el envejecimiento poblacional, el menor tamaño de las familias, que hoy día el cuidado de una persona mayor con algún nivel de dependencia recaiga en estas familias que son más pequeñas, hace que muchas veces sea, sobre todo las mujeres, las que finalmente están cuidando a estas personas mayores, pero también hay una mayor participación laboral femenina. Entonces, impide que ocurra ese cuidado debido a que la mujer también está desarrollando labores de trabajo fuera del hogar. Y también se debe con este envejecimiento poblacional, el aumento de enfermedades neurodegenerativas que van a recaer en mayores cuidados. El otro causa estructural que tiene este problema es el déficit de oferta de cuidados de largo plazo. El tener realmente una oferta de establecimiento de larga estadía acorde a la demanda que hay actualmente, pero también a valores que las familias puedan costear. Hoy día no tenemos un sistema que permita el financiar cuidados de largo plazo en una residencia como corresponde, y por eso también hay un aumento importante en residencias que no cumplen los requerimientos sanitarios mínimos para el cuidado de largo plazo. Y eso es lo que también desencadena una política pública que debiéramos tener como país para estos cuidados de largo plazo consolidados. Y también se debe a la fragilidad de las redes familiares. Como les contaba, el tema de que las familias sean más pequeñas, pero muchas veces esa familia o ese cuidador principal está agotado, tiene dificultades económicas para asumir estos cuidados, y en algunos casos ocurre un abandono deliberado de parte de la familia donde no quieren cuidar a su familiar. Así que ahí podría ordenar como cuáles son las causas principales que producen este abandono en los hospitales de más de 1.000 pacientes sociosanitarios, y más del 75% de esas personas sean personas mayores.
Oye, bueno, eso es algo que me tocó vivirlo. Estando en una clínica, por una razón X, vi a una persona que llevaba, a un muchacho que llevaba a una señora mayor en una silla de ruedas y la dejó en la sala de espera, ahí y se fue. Pasó mucho rato. Yo cuando volví por ahí de nuevo, volví, estaba ahí la señora y estaba un montón de gente alrededor de ella preguntándole qué pasaba, por qué estaba ahí. Ella no sabía decirlo, porque no estaba, era discapacitada en realidad. Y seguramente de haber tenido algún tipo de Alzheimer, no sabía quién era. Bueno, después me enteré que había sido un hijo que le había ido a dejar ahí. Afortunadamente, también supe después, porque investigué un poco más el caso, se había resuelto en buena forma, porque apareció otro hijo a buscarla, a decir que, claro, la habían dejado ahí, pero que él se iba a hacer cargo y se la iba a llevar. Pero no siempre eso pasa, ¿no? No siempre tenemos un final feliz. Cuéntame un poquito. ¿Quiénes son esas 1.000 personas? Tú dices que en un gran porcentaje son discapacitados, a lo mejor hay menores, hay gente que no sabe volver a sus casas, no sabe dónde vive. Hay una serie de falencias ahí en el sistema porque cuando tú vas a un hospital o a una clínica, te preguntan todo. Entonces, de repente parece que no existen más esas personas, los teléfonos no contestan, las direcciones no existen, y hay gente que se pasa 6 meses, 2 años esperando que algún, no sé, un cupo en una residencia y siguen ahí en los hospitales, pero los hospitales no los pueden echar para afuera, ¿no es cierto? ¿Quiénes son esas 1.000 personas más o menos, si tuvieras que dibujar un perfil del paciente abandonado? Porque perdona, pero también supe, por ejemplo, que hay mamás que dejan a los bebés recién nacidos abandonados y se van. Sí, lo que te comentaba que cerca entre el 75-80% de los casos son personas mayores de 60 años, en su gran mayoría mayores de 75 años, que tienen algún grado de dependencia que las familias lamentablemente no tienen el nivel de cuidado para darle a esa persona mayor. Ya. Entonces muchas veces terminan abandonando. Y el otro porcentaje, el resto, unos 200 casos aproximadamente, son entre niños y adolescentes que las familias también lamentablemente los abandonan por distintos motivos, más bien del ámbito social. Y ahí es donde viene el impacto que tiene para el sistema sanitario. Como tú comentabas en la introducción, esto equivale a tener 2 hospitales completamente ocupados con personas que han sido abandonadas por sus familiares y que la verdad es que no requieren cuidados sanitarios que se dan dentro de un establecimiento de salud, sino que requieren cuidados sociosanitarios, que más bien deberían recurrir a un establecimiento de larga estadía, lo que son conocidos como la residencia, los hogares de personas mayores. Ujú. Y el impacto financiero que tiene esto va entre los 90.000 a los 180.000 millones de pesos al año. Todo el costo que se incurre en tener cuidados de personas que requieren cuidados sociosanitarios en un hospital que tiene cuidados sanitarios, que son mucho más costosos, y además el costo de oportunidad que tiene esto, porque perfectamente un paciente que realmente lo requiere, después de cirugía, por un episodio agudo, podría estar ocupando esa cama, pero lamentablemente está hoy día ocupada por una persona que fue abandonada por sus familiares y también, como tú decías muy bien, por el sistema al final de protección social del país, donde no hay otra alternativa que tenerla hospitalizada, siendo que lo que se requiere es un establecimiento de larga estadía. Oye, sí, esa era mi pregunta. ¿Cuánto le cuesta este problema mensualmente al Estado? ¿Y cuál es el impacto que tiene, por ejemplo, en las listas de espera, ¿no? Porque hay 1.000 camas o más de 1.000 camas bloqueadas por pacientes que no necesitan cuidado y hay otras personas que sí necesitan esas camas, pero no se liberan. A ver, hay algún tipo de estadística que diga cuántas cirugías o tratamientos se dejan de realizar en el sistema público por esto? Primero, por el lado del costo, diario son entre 250.000 y 500.000 pesos lo que es el costo de una cama de hospital. Eso estamos hablando diario, mensual, anual. Diario, diario. Eso es lo que sale Diario. diario, el tener una cama, el tener todo el dispositivo, porque se tiene que
contar con los profesionales, con el equipamiento, con la inversión de la construcción de un hospital. Entonces, cuando Claro. uno calcula el costo que tiene una cama, desde una cama básica a una cama UCI, van entre los 250 y los 500.000 pesos diarios. Por eso llegaríamos a esta cifra promedio que hablaríamos entre los 90.000 y los 180.000 millones de pesos al año que se están incurriendo en personas que la verdad que no requieren ese nivel de cuidado en un hospital. Eso por una parte. Y el impacto también de tener personas que, como señalamos anteriormente, que llevan en promedio, pueden estar 174 días el promedio, pero hay personas que llevan más de 3 años Claro. en esta situación y al final están viviendo al interior de un hospital que no les corresponde. Estar en ese tipo de dispositivo que es para personas que están con una patología aguda, con una enfermedad grave que requiere una hospitalización. Y ahí es donde el sistema falla, pero también hay como la voz de esperanza viene también con la promulgación hace el mes pasado de la nueva ley de envejecimiento que también que tipifica y le entrega ciertas atribuciones al Servicio Nacional del Adulto Mayor para perseguir a las familias que abandonan a las personas mayores. Y eso va a hacer que las familias tengan que preocuparse y ocuparse más bien de esos familiares y también que el Estado genere una respuesta a las personas que no va a ser habida ese familiar, que por condiciones sociales no van a poder incurrir en un correcto cuidado a esas personas mayores, donde el Estado también se va a tener que hacer cargo. Oye, ya que entraste en el tema económico, ya entramos, digamos, en el tema económico, ese dinero que se malgasta, por así decirlo, en mantener a estas personas en los hospitales, ¿no se podría destinar a lo mejor para armar de alguna forma una especie de, no sé, ELEAM dedicado, te voy a inventar, del hospital XX, para poder trasladarlos de alguna manera ahí y liberar estas otras camas? Tú algo nos comentaste respecto de el tema legal. ¿Qué, más allá qué dice la ley chilena al respecto? Algo nos comentaste recién. Sí. Ya, primero, lo que creo que es la visión que tiene que tener el país, Chile y que muchos países desarrollados han avanzado en construir un sistema sociosanitario, donde nos preocupemos tanto de la enfermedad como del bienestar de las personas. Y en eso hay que articular muy bien el trabajo que hoy día realiza el Ministerio de Salud con el Ministerio de Desarrollo Social. El Servicio Nacional del Adulto Mayor, por ejemplo, depende del Ministerio de Desarrollo Social, pero no está coordinado con el Ministerio de Salud en estos casos, de, por ejemplo, abandono para poder focalizar políticas públicas que estén integradas y centrarnos con foco en las personas, en la necesidad real que tengan esas personas. Por una parte, hay un programa de FONASA que financia ciertas camas en dispositivos de establecimiento de la estadía, justamente para liberar estas camas sociosanitarias y que vayan a instituciones como Fundación La Rosa u otro, pero nos quedamos cortos. El avance del envejecimiento poblacional, este gran cambio demográfico, hace que tengamos que tener políticas públicas mucho más audaces y que sean efectivas a los tiempos que estamos llevando. Y ahí, como para avanzar en las vías de la solución a lo que han hecho los países desarrollados, está el caso principal de España, de Francia, de Alemania, Japón, que nos pueden ayudar a ver ese camino de países que son envejecidos, que están a niveles de envejecimiento mayor al de nosotros y que avanzaron con políticas públicas hace más de 20 años. Y eso tiene que ver con el seguro a la dependencia. Es cómo se establece un nuevo pilar de protección social, donde no tan solo nos preocupemos del desempleo con el seguro de cesantía o con la enfermedad, con los seguros de salud, para las licencias médicas, por ejemplo, sino que también avancemos en un pilar de protección social asociado a los cuidados de largo plazo. Entonces, como también hay un porcentaje de nuestra cotización que vaya destinada a preocuparnos que más bien al final de la vida caemos en una situación de dependencia, poder financiar estos cuidados de largo plazo, y la verdad es que son bastante costosos. Un establecimiento de larga estadía hoy día de una calidad media, estamos hablando de sobre los 800.000 pesos mensuales, que muchas familias no tienen esos recursos para poder financiarlo. Tenemos en el extremo las
de mayor estándar que sobrepasan los 2 millones de pesos, que aún menos familias tienen para poder financiar ese tipo de establecimientos. Entonces, creo que la respuesta de cómo solucionar estos problemas es, primero, una articulación real entre el Ministerio de Salud y el Ministerio de Desarrollo Social en dar respuesta a las políticas públicas para las personas más vulnerables, pero también cómo construimos un nuevo pilar de protección social asociado a los cuidados de largo plazo. Claro que sí. Oye, más allá del juicio moral por el tema del abandono, eh, ¿qué porcentaje de estos casos ocurre porque las familias no tienen simplemente los recursos económicos, lo que estabas hablando recién, o técnicos para cuidar a un enfermo crónico? Y por el lado del cuidado en las casas, también habría que hablar a lo mejor de una política respecto de a lo mejor ir, no sé, mejorando el sistema de los cuidadores y que no necesariamente sean cuidadores de sus familias, porque muchas veces uno no sabe cómo tratar, no sabe cómo, incluso cómo dar vuelta a una persona en una cama, digamos. Entonces, habría que también una patita por ese lado hacer. Sí, la respuesta que tienen los países desarrollados, y en Chile se está avanzando también con la ley de cuidado, es cómo generar dispositivos de sociosanitario para cuidar en distintos niveles de dependencia o de requerimiento de necesidad que tengan la familia y la persona mayor. Y en eso hay distintos niveles. Tenemos del nivel desde la teleasistencia, que es asistencia a distancia, de asesoramiento justamente a los familiares para cuidar de mejor manera a la persona mayor. Después tenemos los cuidados domiciliarios, que es una solución muy interesante porque mantenemos a la persona mayor en su entorno familiar. Y eso hace que también su nivel de calidad de vida sea mucho mejor, pero también que se le dé el respiro al cuidador para que haya un cuidador de reemplazo en ciertas horas del día para que el cuidador principal pueda realizar otras actividades y evitar el burnout o el agotamiento de este cuidador en el tiempo. Claro. Y después ya tenemos equipos móviles de apoyo también en el interior de la casa. Los centros de día, que los centros de día también es una muy buena solución para durante el día que esa persona mayor asista a estos centros especializados, se les dé el cuidado y vuelvan en la noche a pernoctar, que hace que el servicio también sea mucho más costo efectivo en el tiempo. Y después tenemos los cuidados residenciales, que serían los establecimientos de larga estadía, los ELIAM, pero que también tienen un costo mayor. Entonces, la solución tiene que ir por una política pública robusta, con distintos niveles de especialización de estos dispositivos de cuidado, siempre con el apoyo de la familia y el poder darle la herramienta a las familias para evitar este agotamiento que hace caer en la desesperación y muchas veces en el abandono a esta persona mayor. Claro que sí. Oye, ¿y cómo afecta? ¿Hay algún tipo de estudio en cómo afecta en la salud mental del paciente este caso? Porque pasarse meses o años viviendo en una habitación de hospital debe ser terrible, digamos, porque estás rodeado de puras dinámicas de enfermedad y de muerte. ¿Cuál es el impacto psicológico que tienen estas personas? Sí, efectivamente eso está estudiado de cómo impacta solamente el hecho de estar hospitalizado ya impacta y si ese establecimiento de salud no está preparado para tener una persona mayor hospitalizado en el tiempo, impacta uno en su funcionalidad, la pérdida de funcionalidad. Muchas veces estos hospitales no están habilitados para tener por largos periodos de tiempo a personas mayores, la persona mayor pasa la mayor parte del día acostado y eso le afecta su funcionalidad. Lo segundo puede gatillar episodios de Alzheimer, de iniciar una enfermedad neurodegenerativa solamente por el hecho de estar hospitalizado, porque van a perder la noción del tiempo, van a estar en un ambiente que no es el suyo, de su casa, y hace que estas dinámicas que tú muy bien dices le puedan generar inicio de alguna enfermedad neurodegenerativa. Entonces, el impacto tanto emocional, cognitivo y funcional muy grave y va a impactar negativamente a estas personas mayores.
Oye, cuéntame, ¿esto sucede tanto en hospitales públicos como también en clínicas o privadas o más en hospitales públicos? Sí, a ver, el dato que ha aparecido estos últimos días ¿Mm? tiene relación a los hospitales públicos. Sí, por mi labor y en el trabajo con la Sociedad de Geriatría, ¿Mm? hemos visto casos también que ocurren en clínicas privadas. Son mucho más aislados y también tiene que ver con el seguimiento constante que se tiene desde la institución de salud con la familia, sin no perder esa vinculación con la familia constante de ir reportando los avances, decir, sobre todo si hay alguna persona mayor que no está recibiendo visitas, rápidamente activar la alarma para volver a vincular a la familia con esta persona mayor. Perfecto. Oye, cuando el hospital ya se da cuenta que no tiene forma de que esa persona vuelva a su casa, porque nadie los fue a buscar, porque fueron a sus casas y no existían, porque los llamaron por teléfono y los teléfonos no eran, etcétera. ¿Qué pasa con el hospital? Supongo que el hospital empieza a buscar rápidamente un lugar a donde derivarlo, ¿no es cierto? Algún tipo de establecimiento, no sé, del Senama, o si son menores, o en mejor niñez, etcétera. ¿Qué barreras burocráticas hay o de cupos a lo mejor encuentran, ¿no? Existe ahí un tema de, no sé, un cuello botella en alguna parte. Sí, mira, el cuello de botella principal, yo creo que lo que te comentaba anteriormente, de esta coordinación entre el Ministerio de Desarrollo Social, donde depende el Servicio Nacional del Adulto Mayor, con el Ministerio de Salud, de poder aprovechar la mayor cantidad de los cupos que tiene el Servicio Nacional del Adulto Mayor a través de el subsidio a los establecimientos de larga estadía, algunos establecimientos que son propios del Senama, poder articular de mejor manera. De todas maneras, esta capacidad es muy inferior a la gran demanda que tiene el sistema. Los otros son los cupos que tiene el FONASA. FONASA licita todos los años cupos para asignar sociosanitarios, pero también son insuficientes por la escala del problema. Entonces, yo creo que tenemos que sincerar las cifras, avanzar en definir correctamente cuál es el nivel de dispositivos que queremos tener como país y lo principal y que es estructural y avanzar hacia un seguro de la dependencia, que pueda brindar una sostenibilidad financiera a un sistema de cuidado de largo plazo. Perfecto. Entonces quiere decir que entonces, no sé, de estas 1.000 personas o más de 1.000 personas que están hoy día abandonadas en en algún hospital, podrían realmente ser reubicadas en algún entorno digno, digamos, quizás un poco como a la suerte de si hay un espacio o no, mientras tanto, ¿no? Y mientras tanto, ¿cuántas más van a ir siendo abandonadas a su vez? ¿No? Es como un círculo que no va bajando nunca, ¿no? Sí, lamentablemente este problema, si uno lo proyecta, solamente vería que va a crecer. El envejecimiento poblacional es un problema real, ya lo estamos viviendo. Todas las proyecciones indican que de aquí al 2050 las personas mayores de 60 años van a ser sobre el 30% de la población. Eso va a impactar en una mayor carga hacia los sistemas de salud. Claro. Si no avanzamos en temas estructurales, en apoyar a la familia, podrían ocurrir más temas de abandono. Tenemos que ver también cómo avanzamos en la implementación de las nuevas leyes, la ley de cuidado, esta ley de envejecimiento, y al final en la implementación es donde va a estar el juego de estas políticas públicas, si es que realmente van a dar cuenta y ser efectivas en poder mejorar el cuidado de estas personas mayores que merecen dignidad, solo por el hecho de ser personas, pero además porque ya entregaron todo en sus años de vida y en esta última etapa deberíamos devolverle la mano. Oye, hemos hablado todo el tiempo y muchos nos hemos cargado para el tema de los adultos mayores, muchos de ellos discapacitados, gente muy vulnerable que no tiene, digamos, como una esperanza de vida mejor. ¿No? Pero también hay niños de por medio, niños que se tienen que ir desarrollando, niños que ya terminaron su tratamiento y que tienen que ir al colegio y con ellos qué pasa, porque obviamente tienen que irse a algún hogar
mejor niñez, supongo, ¿no? ¿Cómo lo hacen ahí? El juzgado decide, un juez decide, hay que hacer todo un inicio, un proceso judicial para hacer eso. Sí, nuevamente es cómo se articula el Ministerio de Salud con el Ministerio de Desarrollo Ya. Social y en este caso Mejor Niñez y los programas que se financian de cuidado de cara hacia los niños. La verdad es que también los niños que son abandonados en los hospitales tienen mucha relación a también problemas de enfermedades crónicas, enfermedades neurodegenerativas, discapacidades que hacen que las familias se vean ahogadas por esta situación y lamentablemente sin ningún apoyo deciden el abandonar a estos niños. Dramático también, pero nuevamente cómo se coordina el Ministerio de Salud con Desarrollo Social para generar políticas públicas que puedan reubicar a estos niños en dispositivos que también van a necesitar cuidados de salud, pero también en el desarrollo de, como tú muy bien dices, de la educación de estos niños. Y ahí cómo se van articulando la oferta programática que tiene el Estado para ir en ayuda de estos niños que tienen todo un potencial por delante y que el Estado tiene que hacerse cargo en ver dónde los pueden reubicar para que sea justamente una mejor niñez de estos niños. Hoy día conversamos como cuando un hospital se convierte en el hogar forzado de alguien que ya está sano. ¿Dónde falló la cadena? Es una crisis de recursos, de salud, puramente familiar, moral. Conversamos con Pablo Pizarro, a quien le damos las gracias. Gracias por haber estado hoy día con nosotros, Pablo. Muchas gracias, Miriam, que esté muy bien. Igualmente, conversamos con Pablo Pizarro, el director de la carrera de Ingeniería Civil en Biomedicina de la Universidad del Desarrollo. La conclusión es clara y nos confronta como sociedad. 1.000 personas viviendo en hospitales públicos sin estar enfermas. No es solo un problema de gestión de camas o un dato presupuestario, es en el fondo una profunda crisis de humanidad y de nuestra red de cuidado. Cuando un hospital se transforma en el único hogar posible para un niño o un adulto mayor sano, es el tejido familiar y el Estado completo el que está llegando tarde. Esperamos que las estrategias de transición y los nuevos cupos de residencia avancen con la urgencia que estas 1.000 personas requieren. Muchas gracias por haber estado hoy día en este punto de encuentro.